Imagina que todo lo que crees saber sobre la realidad es apenas una sombra proyectada sobre una pared. Tu mente, educada bajo las reglas de lo visible y lo palpable, jamás ha rozado los hilos invisibles que mueven el universo. Pero, ¿y si existiera una sabiduría ancestral capaz de revelar lo oculto? ¿Y si, tras miles de años, los ecos de Hermes Trismegisto volvieran para recordarnos que somos más que carne y pensamientos? Bienvenidos a El Kybalión, un texto tan antiguo como misterioso atribuido a los tres iniciados que recoge la esencia de la filosofía hermética. Pero no te equivoques, esto no es una simple recopilación de frases bonitas. Es un mapa hacia los secretos del universo. Un grimorio de leyes que gobiernan todo, desde el movimiento de las galaxias hasta los pensamientos más íntimos que cruzan tu mente en este instante. El Kybalión te lanza una advertencia apenas comienzas. Los labios de la sabiduría están cerrados, excepto para el oído capaz de comprender. No cualquiera puede atravesar este umbral. Este libro no se lee, se descifra, no se entiende, se vive. Y ese será tu reto, lector o escucha. Mantener tu mente abierta mientras se desmoronan tus certezas. La filosofía hermética se basa en 7 principios. No son leyes físicas ni dogmas religiosos. Son verdades inmutables, eternas, anteriores incluso al tiempo. Cada principio es una llave, y cada llave abre una puerta que conduce a un nivel más profundo de la existencia. No se trata de magia como la entienden los ilusos, sino de alquimia mental, espiritual y cósmica. Pero cuidado, cuanto más sepas, más te preguntarás si es posible seguir viviendo con los ojos cerrados. Todo comienza con el todo, no un Dios con barba, no una energía vaga, ni siquiera una conciencia tal como la entendemos. El Kybalión afirma que el todo es mente, el universo es mental. ¿Qué significa eso? Que el universo entero, cada átomo, cada galaxia, cada suspiro, existe dentro de una mente inimaginablemente vasta. Esta afirmación no es solo poética. Es una declaración radical que cambia las reglas del juego. No estamos en el universo, estamos dentro de una mente. Tú no eres un cuerpo con una mente, eres una mente experimentando un cuerpo. Tu realidad es una proyección mental sostenida por el todo. ¿Y si nada fuera tan sólido como parece? ¿Y si estás soñando el sueño de otro? Los sabios herméticos no adoraban a un dios, adoraban la ley. Sabían que comprender cómo funciona el universo era más importante que especular quién lo creó. El Kybalión no te da respuestas religiosas, sino herramientas de percepción. Te enseña a pensar como lo haría un alquimista del alma. Pero aquí viene el giro. Si el universo es mental, entonces tú puedes influir en él con tu mente. Los pensamientos son vibraciones, y eso nos lleva al segundo principio, el principio de correspondencia. El todo no actúa por capricho, actúa por resonancia. Lo que es arriba es como lo que es abajo. Lo que ocurre en tu mente se refleja en el mundo, y viceversa. Cada célula, cada planeta, cada galaxia, todos siguen patrones similares. Todo está conectado. Y si tus emociones, tus pensamientos, tus decisiones estuvieran dibujando tu realidad sin que te dieras cuenta, todo vibra. Esta no es una frase inspiracional, es una ley universal. El tercer principio hermético, el principio de vibración, lo afirma con contundencia. Nada descansa, todo se mueve, todo vibra. Y no solo habla de la materia, habla del pensamiento, habla del espíritu, habla de ti. Desde el átomo hasta tu alma, todo es movimiento. La diferencia entre una piedra y un pensamiento es solo de frecuencia. ¿Lo habías pensado? La materia más densa vibra lento, lo espiritual, rápido. El cambio de vibración es transformación. Esta es la verdadera alquimia, elevar tu frecuencia mental hasta dominar la materia. No transformar plomo en oro, sino ignorancia en sabiduría. La ciencia moderna, aunque se niegue a aceptarlo, se acerca peligrosamente a esto. La física cuántica revela que el observador afecta lo observado. El hermetismo ya lo sabía hace milenios. Tus pensamientos son ondas, y esas ondas pueden resonar con realidades distintas. Cuando tu mente vibra en miedo, atraes caos. Cuando vibra en armonía, la realidad se alinea. ¿Y si pudieras alterar tu estado mental como quien cambia la frecuencia de una radio? Eso es lo que enseña el Kybalión. La mente es la herramienta más poderosa del universo,
y tú la estás subutilizando. Pero el hermetismo no se queda ahí. Si todo vibra, entonces todo puede cambiar de forma. Todo es transmutable. Y eso nos lleva al cuarto principio, el principio de polaridad, porque todo lo que existe tiene su opuesto. ¿Puedes ser luz y sombra al mismo tiempo? Imagina una vela. En un extremo, luz, en el otro, oscuridad. Pero es la misma vela. El cuarto principio, el principio de polaridad, nos revela una verdad incómoda. Todo es doble, todo tiene polos, todo su par de opuestos. El amor y el odio no son enemigos, son polos de la misma emoción. El frío y el calor no son cosas distintas, sino diferentes grados de una misma esencia. ¿Qué implica esto? Que puedes transformar una emoción en otra porque están conectadas. No necesitas eliminar el odio, sino elevarlo hacia el amor. No necesitas luchar contra el miedo, sino transmutarlo en valentía. Esto es alquimia emocional. Este principio rompe todas las estructuras mentales. Si bien y mal son extremos de una misma escala, entonces, ¿qué es lo correcto? ¿Dónde empieza la verdad y termina la mentira? Y si todo fuera cuestión de grado y no de esencia, el Kybalión no se contenta con sacudirte, quiere desprogramarte. Al comprender la polaridad, te das cuenta de que el conflicto no está afuera, sino en tu forma de pensar. La dualidad es una ilusión si sabes ver desde arriba. Solo desde una perspectiva superior puedes ver que los extremos se tocan. Los antiguos sabios no buscaban eliminar lo negativo, buscaban dominarlo, entenderlo, usarlo. Como el alquimista que usa veneno para crear medicina, el hermetista transfigura el dolor en poder, el caos en conocimiento. Pero nada permanece estático, la vida se mueve y todo lo que vibra fluye. Aquí entra el quinto principio, el principio del ritmo, la oscilación de la vida, el péndulo que nunca se detiene. ¿Estás preparado para reconocer el ciclo que te arrastra y aprender a cabalgarlo? Todo fluye y refluye. Todo tiene sus períodos de avance y retroceso. Todo asciende y desciende. Todo se mueve como un péndulo. Así lo decreta el quinto principio, el principio del ritmo. Si alguna vez te sentiste atrapado en una montaña rusa emocional, ya sabes de qué habla este principio. La vida no es una línea recta, es un vaivén eterno. Todo sube y luego baja. Toda alegría anticipa una tristeza, toda victoria una derrota. Es la respiración del universo, inhalar y exhalar. Día y noche, verano e invierno, nacer y morir. Y, sin embargo, los sabios herméticos no eran víctimas del péndulo. Aprendieron a neutralizarlo. ¿Cómo? Elevándose por encima del movimiento. El Kybalión enseña que si elevas tu conciencia por encima del plano emocional, el vaivén deja de afectarte. Es como mirar una tormenta desde una montaña. Sigue ocurriendo, pero tú ya no estás dentro del caos. Esta práctica se llama la ley de la neutralización. Ahora te pregunto, ¿cuántas veces creíste que estabas fracasando cuando en realidad solo estabas en el valle del ritmo? ¿Cuántas veces pensaste que todo se acababa sin saber que solo era parte del ciclo? El sabio no teme la oscuridad porque sabe que la luz volverá, y cuando la luz llega, no se embriaga, porque sabe que también pasará. El ritmo es la gran danza cósmica, pero no se detiene. Y pronto te das cuenta de algo escalofriante. Tú mismo formas parte de ese ritmo. No eres espectador, eres parte del péndulo. Y entonces surge una pregunta aún más inquietante. ¿Tienes realmente libre albedrío? ¿O estás atrapado en una cadena de causas y efectos? Eso nos lleva directo al sexto principio. Nada ocurre por accidente. Nada. Esa es la sentencia del sexto principio. Toda causa tiene su efecto. Todo efecto tiene su causa. El azar, ese caprichoso tirano al que solemos culpar por nuestras desdichas, no existe para los sabios herméticos. Lo que llamas suerte no es más que una cadena de causas invisibles. Todo lo que sucede en tu vida, incluso esto que estás escuchando ahora, fue sembrado en algún momento. Y aquí es donde el juego se vuelve serio. Si todo efecto tiene su causa, entonces todo lo que piensas, haces y sientes tiene consecuencias. No hay escape. Pero también hay poder, porque si aprendes a manejar las causas, puedes crear efectos. Puedes dejar de ser un peón en el tablero de la existencia y convertirte en el jugador. La mayoría vive en el plano de los efectos, reaccionando al mundo, quejándose del clima,
del gobierno, de su pareja, de su mala suerte. Pero los iniciados, aquellos que conocen las leyes, viven en el plano de las causas. Actúan, no reaccionan. Crean, no esperan. Dirigen el flujo, no son arrastrados por él. Pero aquí viene la gran trampa. Aunque creas que eliges, ¿cuántas veces solo estás repitiendo patrones inconscientes? ¿Qué parte de tu vida es realmente tuya y qué parte es solo un eco de causas que ni siquiera recuerdas haber sembrado? Y si lo que llamas yo es solo una consecuencia, los sabios herméticos trabajan desde lo invisible. Saben que una pequeña causa mental puede tener efectos gigantescos en el plano físico. Dominar esta ley es volverse arquitecto del destino. Y ahora llegamos al final del recorrido, al séptimo y último principio. El más enigmático. El que funde todas las leyes anteriores en una sola danza eterna, el principio del género. El género está en todo. Todo tiene su principio masculino y femenino. El género se manifiesta en todos los planos. Así lo declara el séptimo y último principio hermético, el principio del género. Pero cuidado, esto no habla de hombres y mujeres. Va mucho más allá de los cuerpos. Habla de polaridades cósmicas. El principio masculino es el que proyecta, el que lanza la chispa, la idea. El principio femenino es el que recibe, el que nutre, el que da forma. Sin uno no hay creación. Sin el otro no hay manifestación. Ambos están en ti. Ambos están en el universo. Ambos son esenciales para que cualquier cosa exista. Mente masculina es voluntad, acción, impulso. Mente femenina es intuición, gestación, profundidad. Cuando los dos principios están equilibrados en ti, eres un ser completo. Cuando están desequilibrados, te fragmentas, te pierdes en excesos, demasiada acción sin reflexión o demasiada introspección sin ejecución. ¿Y si tu vida está desbalanceada porque niegas una parte de ti? ¿Y si el secreto de la creación personal es la unión interior de lo masculino y lo femenino? Los antiguos no lo veían como opuestos, sino como amantes eternos danzando en cada átomo del cosmos. El Kybalión revela que incluso el todo tiene estos dos aspectos: el impulso creativo y la matriz que lo contiene. En esa unión sagrada se origina todo. No es casual que las grandes tradiciones esotéricas hablen de matrimonio alquímico, del hijo interior, del nacimiento del nuevo ser. Todo eso nace de este principio. Pero este no es el final. Aquí es donde comienzan las verdaderas preguntas. Si tú eres mente, vibración, polaridad, ritmo, causa y género, ¿quién eres realmente? Y si el verdadero propósito del ser humano fuera convertirse en un creador consciente, una extensión viva del todo, a esta altura del camino ya no puedes volver atrás. Has visto demasiado. Has comprendido que todo está regido por leyes invisibles, que nada en tu vida ha sido aleatorio y que incluso tus pensamientos generan realidades. Ahora surge una nueva figura en este escenario, el adepto. El adepto no es un santo ni un iluminado en un pedestal. Es alguien que ha comprendido los 7 principios y los utiliza, no para dominar a otros, sino para dominarse a sí mismo. Ha trascendido la ilusión del caos, ya no es movido por el péndulo, no se ahoga en emociones ni se deja engañar por las apariencias. Vive en el mundo, pero no pertenece a él. El Kybalión dice que el sabio no rompe las leyes, las utiliza. Así como un químico no destruye las reglas de la naturaleza, sino que las aplica para transformar la materia, el adepto aplica las leyes mentales para transformar su ser. ¿Lo ves? La alquimia real no consiste en transformar metales, sino almas. Los ignorantes son arrastrados por el flujo de la vida. Los adeptos navegan sobre él. ¿No es eso lo que siempre has deseado en secreto? Tener el control, no de otros, sino de tu mundo interno. Porque solo quien se domina a sí mismo puede tocar el timón de su destino. Pero aquí llega el dilema. Si tú puedes crear tu realidad, ¿por qué no lo haces? ¿Qué te detiene? ¿Tus creencias? ¿Tu miedo? ¿O es que hay un nivel más profundo de esta realidad, uno que ni siquiera los 7 principios alcanzan a explicar? El Kybalión insinúa que incluso estas leyes tienen un origen, que hay algo más allá, algo que ni siquiera puede ser nombrado, algo que solo puede ser experimentado. Después de los 7 principios, el Kybalión guarda silencio. Pero no es un silencio vacío. Es un silencio lleno de ecos, de sugerencias, de misterio.
Porque, en realidad, todo lo que has aprendido hasta ahora es solo el comienzo. El texto lo insinúa sin decirlo. Existe algo más allá de los principios. Algo que no puede ser transmitido con palabras, que no se enseña ni se estudia, sino que se experimenta. Hermes Trismegisto, el gran maestro, decía: aquello que está más allá de los principios no puede ser comprendido por la mente, pero sí sentido por el espíritu. Y aquí está la paradoja final. Todo el conocimiento que has absorbido solo sirve para llevarte al borde del abismo. Desde allí, debes saltar solo. Los iniciados más avanzados hablan de un octavo principio oculto, uno que no se menciona en el Kybalión porque no puede ser comprendido sin antes haber vivido los 7. Un principio que trasciende la mente, el tiempo, la forma y la causa. Algunos lo llaman el silencio supremo, otros la unidad. Pero todos coinciden en algo. No se puede explicar, solo ser. ¿Y si la verdadera sabiduría fuera la rendición ante lo inexpresable? ¿Y si todo este camino de estudio, práctica y transformación tuviera como único fin destruir las últimas capas de tu ego para permitirte ser uno con el todo? En este punto, ya no hay técnicas, no hay fórmulas. Solo queda el vacío. Y en ese vacío, algo empieza a vibrar, un susurro, una memoria lejana, un conocimiento que no aprendiste, sino que recordaste, porque quizás no estás aprendiendo nada nuevo. Quizás solo estás recordando lo que ya sabías antes de nacer. ¿Estás preparado para recordar lo que eres cuando no eres nadie? Llegamos al final del camino o tal vez al principio de otro. Has recorrido 7 principios que revelan los engranajes ocultos de la realidad. Has vislumbrado que el universo es mental, que vibra, se polariza, fluye en ciclos, responde a causas y crea a través del género. Y justo cuando creías entenderlo todo, el Kybalión te suelta la mano, no te entrega certezas. Te deja con preguntas, porque el verdadero maestro no es quien te da respuestas, sino quien destruye las falsas. El Kybalión no quiere que creas, quiere que descubras, quiere que dudes de todo, incluso de él. Y ahora, frente al espejo de estas enseñanzas, la gran pregunta es inevitable. ¿Quién eres tú en realidad? ¿Eres un alma atrapada en un cuerpo, un fragmento del todo, un pensamiento sostenido por una mente superior? ¿O eres el todo mismo, jugando a olvidarse, para volver a encontrarse? El texto es claro, el universo es mental. Y si eso es cierto, entonces tú también eres una idea, una forma de conciencia experimentándose a sí misma. Pero, ¿qué pasa cuando esa conciencia se da cuenta de su origen? Tal vez por eso el conocimiento hermético se mantenía en secreto, porque saber quién eres realmente puede ser liberador o aterrador, porque al final no hay nadie más a quien culpar. Tú eres la causa, tú eres el efecto, tú eres la vibración, tú eres el péndulo y también quien lo mueve. Y ahora que sabes esto, ¿qué vas a hacer con ello? ¿Volverás a dormirte o empezarás a crear? ¿Seguirás buscando afuera o empezarás a mirar adentro? El Kybalión termina en silencio y en ese silencio algo empieza a despertar. Quizás ese algo seas tú.